Don Arturo Solís Herrera, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Bueno, gracias por estar en el canal de Lesica Films. Sé que usted está ahí en México y me gustaría si puede presentarse brevemente para la gente del canal que no lo conoce. Bueno, mi nombre es Arturo Solís Herrera, soy médico, soy oftalmólogo, neurooftalmólogo, tengo maestría en ciencias y doctorado en farmacología y estoy aquí en Aguascalientes, México, a sus órdenes. Acá nos interesa muchísimo, sobre todo, el trabajo de investigación que hizo sobre el descubrimiento del oxígeno, ¿no? Así que bueno, ya le dejo la palabra y expláyese todo lo que pueda. Para resumir mi trabajo, yo descubrí en la retina que nuestro cuerpo no toma el oxígeno del aire que nos rodea, sino que lo toma del agua que tenemos adentro del cuerpo, ¿sí? Tal y como lo hacen las plantas. Las plantas no toman el oxígeno del aire, lo toman del agua que previamente absorbieron y que se encuentra dentro de la planta. Resulta que nosotros también tenemos el mismo origen, la disociación del agua, mediante la cual obtenemos el oxígeno. ¿Sí? Y es lógico, porque por eso podemos comer plantas. ¿Sí? Esto no crean que es algo nuevo, es una controversia que tiene 200 años. En 1750, cuando se caracterizó el oxígeno del aire, también se vio que había muy poquito. El oxígeno del aire es relativamente poco. 100 años después, cuando se empezó a profundizar en la bioquímica del cuerpo, entonces se empezó a ver que dentro de nuestro cuerpo hay 5 veces más oxígeno que en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, desde entonces está la controversia. ¿De dónde proviene tanto oxígeno? Porque la anatomía del pulmón es relativamente simple. Las paredes pulmonares son muy delgaditas. La pared pulmonar es la mitad de un cabello humano. ¿Sí? Pero aún así, suponiendo que el oxígeno pudiera pasar a través de esa pared, que no puede hacerlo, eh, el pulmón no puede separar el oxígeno del nitrógeno que está en el aire, luego concentrarlo e introducirlo al torrente sanguíneo para que sea distribuido en todo el cuerpo humano. Eso no es posible, no es posible, de ahí la controversia, porque se decía, ¿de dónde viene tanto oxígeno? ¿De dónde viene? Es algo parecido al fenómeno de la vejiga natatoria de los peces, que de dónde sacan el oxígeno los peces para incrementar el tamaño de la vejiga o disminuirla según la profundidad a la que estén nadando. Y resulta que circunstancialmente nosotros encontramos la explicación y la encontramos estudiando el nervio óptico. En 1990 yo empecé un estudio observacional descriptivo acerca de los vasos que entran y salen en el nervio óptico y su posible correlación con las tres principales causas de ceguera, que son las mismas en todo el mundo: diabetes, glaucoma y degeneración macular. Son las mismas. Entonces, tenía yo como unas 3 o 4 semanas de haber empezado el estudio y empecé a ver que ciertos detallitos en el borde del nervio óptico que me llamaron la atención.
Y lo seguí, y lo seguí, y lo seguí. Y 12 años después, y 6,000 pacientes después, entendí que el cuerpo humano tiene los mecanismos para tomar, para extraer el oxígeno del agua que contiene al interior de sus células. Sí, o sea, y esto es una revolución conceptual de proporciones bíblicas, porque el dogma actual es que tomamos el oxígeno del aire que nos rodea. ¿Sí? Es un dogma ampliamente difundido, pero pues, la naturaleza no hace caso de los dogmas humanos. Ella hace sus cosas y se olvida de lo demás. Que simplemente el oxígeno no entra al cuerpo por el pulmón. La finalidad del pulmón, la finalidad de la respiración, solamente es expulsar CO2. Eso hace el pulmón día y noche, todo el tiempo, porque el CO2 nos lastima muchísimo. Entonces el cuerpo está constantemente sacándolo, sacándolo, sacándolo. Y para eso son los pulmones. Y no nada más en el ser humano, sino en todas las especies pulmonadas. El CO2 se tiene que manejar y se expulsa rápidamente porque, por ejemplo, el ser humano expulsa un promedio de 900 gramos cada 24 horas. Generamos mucho CO2 constantemente. Por eso, tanto despiertos como dormidos, estamos respirando y respirando y respirando para expulsar CO2. Nada más. Y curiosamente, el mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo expulsa el CO2 fue determinado en 1950. Desde entonces se pudo establecer y resulta que es el mismo mecanismo en todas las especies pulmonadas. O sea que seguramente es el mejor mecanismo. Pero la controversia, que de dónde venía tanto oxígeno que tenemos al interior del cuerpo, la pudimos resolver circunstancialmente estudiando el nervio óptico. ¿Sí? Nos dimos cuenta que tenemos varias moléculas capaces de transformar la luz en energía química mediante la disociación de la molécula del agua. Esto es, el agua líquida se separa en gas, pero en sus componentes gaseosos, en hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos hacer eso en el laboratorio, si queremos separar el oxígeno y el hidrógeno del agua, tenemos que calentar el agua a 2000 grados centígrados. Y sin embargo, la naturaleza lo hace todo el tiempo a temperatura ambiente. Entonces, es impresionante los alcances pues, del entorno, de la vida, porque la vida empieza cuando nuestro cuerpo toma el oxígeno del agua. Y es un ciclo que se repite constantemente, constantemente. Sí, todo el tiempo estamos haciendo eso, todo el tiempo, todo el tiempo. De otra manera, nuestro cuerpo se enferma, porque la reacción química mediante la cual nuestro cuerpo extrae o toma el oxígeno del agua es asombrosamente exacta. Es asombrosamente exacta. Y no ha cambiado desde el principio de los tiempos. Porque constituye el principio de la vida. Ahí empieza la vida. Entonces, esta exactitud se perturba con el agua contaminada, con el aire contaminado, con los pesticidas, con los herbicidas, con los fertilizantes, con los metales, con los plásticos, con los solventes, con los desechos industriales, con las tensiones emocionales, con el alcohol, con los aditivos de la comida rápida,
por los aditivos de los refrescos, en fin. El hecho es que cuando el cuerpo está haciendo así, sencillamente se desorganiza y aparecen las enfermedades. Cualquier enfermedad empieza así, cualquiera. Empieza a este nivel. El nombre de la enfermedad no importa, el cuerpo no hace caso de eso. Entonces, si un cuerpo está haciendo así, simplemente funciona bien, como lo ha hecho millones de años, millones de veces, todos los días. El cuerpo está muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Sí? La naturaleza hace todos los cuerpos sin errores, tal es su rectitud, dicen los filósofos chinos. Sí, el cuerpo no se anda con bromas, golpes bajos, trucos, no, no, la naturaleza es muy estricta, porque para generar la vida los procesos son asombrosamente exactos. La vida no es resultado de la casualidad. Entonces, cuando una persona tiene cualquier síntoma, cualquier enfermedad, tristeza, tos, catarro, náusea, dolor, fiebre, cualquier síntoma nos avisa que nuestro cuerpo está en desequilibrio en ese momento. Algo está pasando que el cuerpo está haciendo así. Algo. Subió la contaminación, pasó un camión ruidoso, hizo frío, hizo calor, llovió, hizo... En fin, mil y un detalles. ¿Sí? Entonces, esto cambia pues el concepto actual de la medicina, porque la medicina actual está muy enredada y los fracasos son la regla más que las excepciones, porque toda la fisiología del cuerpo se basa en que el oxígeno entra por los pulmones. Entonces, de ahí ya está equivocada. Ya lo que siga está equivocado también. Pues, si la base está equivocada, pues lo demás está equivocado. Así de simple. Sí, entonces, este descubrimiento va a permitir cuidar mejor la salud de la población, cuidarnos a nosotros mismos, porque nos enfermamos cuando estamos así, pero cuando estamos así, estamos bien, nos sentimos bien. ¿Sí? Entonces, esa actitud de la medicina actual de que necesitamos análisis, radiografías, y sacar sangre, operar y todo, eso va a cambiar, porque cuando restauramos el balance de la muy primera reacción de la vida, se nota la sabiduría del cuerpo. El cuerpo empieza a acomodar sus piezas, empieza a restaurar el orden, como lo ha hecho millones de años, millones de veces. El cuerpo se sabe cuidar a sí mismo muy bien, ¿sí? O sea, no venimos a sufrir aquí, no, no. Mientras mantengamos el balance, la exactitud de la primera reacción de la vida, pues todas las demás reacciones químicas que nos conforman, que conforman la vida, pues se empiezan a alinear, alinear, alinear. Y los pacientes experimentan mejorías asombrosas. Es asombrosa, ¿no? Nosotros vemos aquí nuestro centro de atención, vemos milagros todos los días, ¿sí? Porque no es que nuestros tratamientos sean milagrosos, el milagroso es el cuerpo. Un cuerpo en equilibrio es sorprendente, expresa sus capacidades al máximo, su sabiduría es al máximo. Es que estamos hablando de un organismo que tiene millones de años de sabiduría. Entonces, por eso es que vemos mejorías en enfermedades que se consideraban incurables, pero más que incurables era que no se entendía. Sí, nosotros tenemos muy buenos resultados en cirrosis, la cirrosis desaparece. En Alzheimer, por ahí tengo un correo reciente de una persona que me dice que
con el tratamiento, la mejoría de su señora madre ha sido tremenda, así lo dice, ha sido tremenda. Y para nosotros eso es lo normal, ¿sí? Porque pues, ya nos dimos cuenta que el cuerpo es el que debe curarse solo, es el único que tiene esa sabiduría, esa capacidad. Y hasta ahora pues no se entendía cómo inducir esa autorrecuperación. Se conocían algunos casos, por ejemplo, eh, las escuelas que enseñan que una vida sana, ejercicio sano, una dieta razonable, son escuelas que tienen cientos de años y siguen y siguen y siguen porque pues, se ve que el cuerpo responde de manera positiva a eso. Pero ya, ahora ya entendimos cuál es el fondo del proceso. Que los niveles de oxígeno al interior de nuestro cuerpo sean los que tienen que ser, los que han sido desde el principio de los tiempos. ¿Sí? Son niveles que no tienen una tolerancia, ¿no? Su rango es muy estrecho. Siempre tienen que estar dentro de un rango muy delimitado para que las células, el cuerpo, los órganos, los sistemas hagan su trabajo. ¿Sí? Y por eso es que este trabajo ha llamado la atención a nivel mundial. Y mientras más rápido mejor, porque pues va a ser en beneficio de todos, de los enfermos. Además va a ser en beneficio del ambiente también, porque resulta que los niveles de oxígeno son críticos en todo lo que nos rodea. ¿Sí? Los niveles de oxígeno, por ejemplo, en el aire, tienen que ser los que son, ni más ni menos. Tienen que ser así. Igual en nuestro cuerpo. Los niveles de oxígeno, ni más ni menos. Igual en el agua. Y lo vemos cuando el oxígeno del agua baja mucho, hay una mortandad de peces enorme. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan niveles de oxígeno críticos. ¿Sí? Entonces, el agua que nosotros tomamos o tenemos contacto tiene que tener ciertos niveles de oxígeno, porque de otra forma nuestro cuerpo no va a poder tomarla de una manera adecuada. ¿Sí? Y no nada más es el agua que tomamos, es el agua con la que nos bañamos, con la que cocinamos, con la que lavamos los trastes, con la que lavamos la ropa, con la que lavamos la casa, con la que regamos el jardín. Acá surgen varias preguntas. Ujú. Vos, a ver, hablás del oxígeno, ¿no? Y me gustaría marcar la diferencia, a ver si vos estás de acuerdo, pero una cosa es el nivel de oxígeno intracelular, o sea, que sería entre las células, si querés, los órganos, y otra cosa también sería la ventilación, que es lo que nosotros respiramos a través de los pulmones. O sea, vos lo que estás diciendo es que cuando nosotros respiramos, respiramos aire. O sea, no que el oxígeno ingresa por ahí, sino que es a través de los órganos y las células del organismo, ¿es correcto? Sí, el aire que necesitamos meter al pulmón lo necesitamos para que transporte el CO2 hacia afuera. Ok. Por eso necesitamos meter el vehículo que va a transportar al CO2. Sí, o sea, y sube mucho. Los niveles de oxígeno, de CO2 en el aire que inspiramos aumentan 100 veces cuando lo sacamos. En realidad, empleamos el mecanismo al máximo, porque producimos muchísimo CO2 pues, por la actividad metabólica, pues. Pero ese CO2 es tóxico, hay que sacarlo porque si cuando se empieza a acumular, nos enfermamos y nos enfermamos rápido, ¿eh? O sea, una persona cuyos niveles de CO2 empiezan a subir rápidamente, ¿sí?
puede morir en 30 segundos. Ni siquiera se dan cuenta, porque, y es lo que ha pasado en la pandemia. Van caminando las personas y ¡zas! Se caen muertas. Los vemos en los videos, ¿sí? Porque el agua que están en contacto tiene tan poco oxígeno que el cuerpo no puede sacar el oxígeno que se necesita. ¿Sí? Y entonces la persona no se da cuenta y entonces, ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las enfermedades respiratorias? O sea, ¿es un problema de no poder sacar CO2? pero que empieza aquí. O sea, el cuerpo no puede extraer el oxígeno del agua, ¿sí? Y entonces los sistemas que más energía, más oxígeno necesitan, empiezan a sufrir, como es el pulmón, ¿verdad? Porque la respiración en realidad es un proceso muy complejo. A nosotros se nos hace fácil porque nada más inspiramos y expiramos, pero no, los pulmones se inflan de manera diferente, según las necesidades de expulsar CO2, porque a veces expulsamos más, expulsamos menos, y eso el pulmón lo va regulando. Eh, Incluso es una de las explicaciones que dan en los hospitales, es que no tenemos personas entrenadas en terapia respiratoria. Por eso se mueren 9 de cada 10. No, es que no se han dado cuenta de que el oxígeno no puede entrar por los pulmones. Así categórico, no puede entrar en los pulmones. Otra vez, el oxígeno no puede entrar en los pulmones y alcanzar el torrente circulatorio. No, Pero entonces la persona que tiene un problema respiratorio en realidad tendría que lograr ingresar oxígeno por otro medio. ¿Cómo sería? sí. Bueno, eh, yo acepté la entrevista, digamos, desde un punto de vista académico, ¿no? Sí. No, no estoy vendiendo nada. Pero bueno, les voy a platicar de los medicamentos que nosotros hemos desarrollado. Ah, ok, no, no, ustedes desarrollaron medicamentos, no, no, no tengo ni idea, por eso pregunto, porque me parece muy peculiar el punto de vista. A ver, por otro lado, yo pienso en Otto Warburg, que él ya decía que un cáncer aparecía cuando había, ¿no? Digamos, cuando no había oxígeno intracelular, ¿no? Bah, Cómo todo empieza a ser congruente. sí, Sí, pero Warburg pensaba que el oxígeno venía de la atmósfera. claro, sí, 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 sí. Por eso no llegó a más. ¿Sí? Nosotros empezamos a desarrollar medicamentos cuando, todavía durante el estudio, empezamos a ver que la, la, la reacción de separación del agua tiene un ritmo. Es un ritmo así, pero bueno, es así. Y cuando la persona estaba así, estaba muy enferma, de lo que fuera, diabetes, presión, lo que quieran, ¿sí? Pero cuando la persona estaba así, estaba bastante bien. Entonces nos dimos cuenta pues, que la reacción se afectaba por el entorno, por cuestiones de lo que mencioné hace un momento, y que podía ser modulable. O sea, podíamos modularla si imitábamos las cosas del ambiente. Porque hay cosas que hacen que se vuelva así, que se restaure el orden. Por ejemplo, el ejercicio, la buena alimentación, los buenos pensamientos, la luz, en fin, lo que ya sabemos, pero que no entendíamos en qué concatenaban. Entonces nosotros logramos implementar una fórmula que la proporcionamos
en forma de gotas debajo de la lengua, ¿sí? Y se ponen las gotas y ahí se conservan unos minutos para que se absorban lo más que se pueda. A los 30 segundos de estar bajo la lengua, el cuerpo empieza a entrar en equilibrio. Es fascinante porque el medicamento sea mágico, sino que el cuerpo reconoce lo que es bueno y lo que no. Ok, pero digamos, ese es un medicamento que son gotas sublinguales, pero, a ver, no es que te estoy preguntando la fórmula, pero lleva algún excipiente digamos, funciona como si fuera una especie de homeopatía o de flores de Bach, si querés, No, es más alopatía, es más alopatía. es alopatía. Es más alopatía, pero en realidad eso no importa. Ya no importa porque No, ya sé, eh, pero sí, sí importa porque si es algo que puede, generalmente la alopatía puede traer algún efecto secundario, puede tener alguna exacto, esta contraindicación. no, Ok, porque en la homeopatía enfermamos un poquito al cuerpo para que el cuerpo responda, sí, ¿sí? Y en la alopatía no. En la alopatía queremos apagar el síntoma, el dolor, la inflamación, la queremos bajar a fuerza, ¿sí? Y aquí quedaremos en un punto medio, porque no enfermamos más al cuerpo. Entonces no es homeopatía. Y tampoco estamos apagando un síntoma artificialmente, superficialmente. No, no. Vamos al fondo del problema, el desequilibrio de la primera reacción de la vida. ¿Sí? Entonces, a los 30 segundos de que está bajo la lengua, el cuerpo empieza a hacer así. Y empieza la magia. El cuerpo se examina a sí mismo, encuentra todo, lo ha hecho millones de años, ¿sí? Y lo que encuentra bien, lo protege. Y lo que encuentra mal, lo empieza a enderezar. O sea, funciona como preventivo y correctivo. Algo tan completo, tan maravilloso, solamente el cuerpo en balance. Digamos que nuestro mérito fue haber entendido el tipo de balance que el cuerpo necesita para funcionar bien, como lo ha hecho millones de años, millones de veces. Porque lo normal es estar bien. Eso es lo normal. Y actualmente las personas, viendo tantas noticias, tantas enfermedades, piensan que lo normal es estar mal. Entonces, pues ahí hay muchos beneficios. La gente compra seguros médicos pensando que se va a enfermar y que no va a poder pagar. Por ejemplo, es un comentario nada más. ok, pero ahora yo te pregunto lo siguiente, vuelvo con el tema de antes. Una persona por ahí está con fallas en su ventilación y le colocan oxígeno y tiene una recuperación. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es que el oxígeno es venenoso. Ok, ¿Sí? El oxígeno es un veneno, por eso los niveles son muy estrictos. está bien. Desde hace 400 años se empezó a observar que cuando damos pequeñas cantidades de veneno a los enfermos, ¿sí? El cuerpo responde acá. Es algo así como si empujamos a una persona, no, se conserva el equilibrio. Es algo así. Sí, sí, eso está clarísimo porque la dosis hace la cura, digamos, ¿no? Muchas veces con grandes venenos, con mínimas dosis, bueno, hay todo un trabajo Tienen de... que ser mínimas, de- porque si son altas, entonces ya empieza el derrumbe de los sistemas. Pero así pequeñas dosis, la homeopatía podríamos decir que son venenos suavecitos de pequeñas dosis, porque están enfermando, están reproduciendo el síntoma para que el cuerpo responda y se cure a sí mismo. Desde ese punto de vista, la homeopatía es menos mala que la alopatía. La homeopatía tiene mucho menos efectos secundarios. Lo que pasa es que la homeopatía actualmente es tímida, digamos, porque no se pueden usar venenos. Sí, lo más que se ha llegado a usar es el arsénico,
Se usó mucho en el siglo XVII porque en pequeñas dosis hasta rejuvenecía a las personas, pero era el mecanismo, es la homeopatía, ¿sí? Si lastimamos al cuerpo un poquito para que el cuerpo pueda responda, como que despierte. Vuelvo, perdón, estoy insistente, ¿no? Pero vuelvo con el tema del oxígeno que te dan cuando uno no sé, te baja la presión, te desmayás, tenés un problema de, si querés, necesitas broncodilatar, un problema, digamos, te meten oxígeno y te empezás a recuperar. ¿Por qué? Sí, homeopatía, Porque es poco oxígeno, porque son, y aparte no se va a absorber. El oxígeno sube en la sangre porque ya empezó el cuerpo a responder, estaba así, le metes tantito veneno y empieza a ser así. Es como un instinto de supervivencia, pudiéramos decir, pero tiene su explicación bioquímica, ¿no? Pero lo vemos. Cuando empujamos a una persona y está bien parada, pues recobra el equilibrio bien. Eso pasa con el oxígeno. Te meten oxígeno, así que no entra a los pulmones, nada más se pasea por ahí, pero ya con eso, ya el cuerpo dice, ay, caray, ¿qué es esto, no? Y luego miden el oxígeno en la sangre y sube. Entonces, pues ahí está la prueba de que el oxígeno entró, ¿no? Esa es una prueba de que el mecanismo que extrae el oxígeno del agua respondió, nada más. claro. Ok, ahora, yendo al agua. ¿Vos por qué decís que es mala el agua de las canillas? Porque eso depende también de cada ciudad. Hay ciudades y ciudades, digamos. Además, a mí se me ocurre que cuando uno hace correr el agua en una canilla, puede funcionar, si querés, no igual, pero de una manera similar a lo que sería, digamos, cuando uno está en una cascada de un río que cae agua, como que hay movimiento y ahí se puede generar iones y un poco de oxígeno. El agua embotellada, aparentemente uno diría que está muerta. Entonces, eso es lo que no entiendo un poco, a ver si me podés aclarar bien el tema del agua, ¿no? Nada más dígame una cosa, ¿qué es canilla? Es que aquí no sé, no. Ah, sí, la canilla sería el agua cuando vos abrís el artefacto de tu casa para que salga agua. O sea, Agua corriente. el agua corriente, exactamente. Es que, mira, el agua en la naturaleza se oxigena, digamos, normalmente, naturalmente, ¿sí? Por varias razones. Pero la contaminación del agua por desechos industriales, por pesticidas, herbicidas, digamos que casi cualquier cosa que le cae al agua le baja los niveles de oxígeno. Entonces, el agua potable que suministran los gobiernos, las compañías a las poblaciones, ya tiene muy poco nivel de oxígeno. Porque uno podría el agua corriente filtrarla, podría ozonizarla, podría alcalinizarla, podría generarle movimiento. ¿Qué pasa con eso? Le bajas el nivel de oxígeno. Todo lo que me dijiste le baja el nivel de oxígeno. Y la oxigenación del agua tiene que ser como lo hace la naturaleza. No hay otra forma. Ah, bueno, ok, o sea que habría que tomar el agua que sale de una vertiente. Es lo ideal, es lo ideal. Ok, pero entonces tampoco lo ideal es el agua embotellada. Eso es lo que me hace Es ruido. la menos mala. Pero porque si la han embotellado, o sea, la han sacado del agua corriente y la han embotellado. Sí, pero digamos como le quitan un cierto número de contaminantes,
es menos mala que el agua de la llave. Perdón, ¿no? Porque por eso yo digo, tal vez dependa de cada ciudad, ¿no? Por ahí el agua Claro, de claro, sí, México, sí. porque el agua de Buenos Aires, por más que le meten cloro, eh, pero por ahí uno, a ver, uno puede tomar agua de pozo. Pues lo que pasa es que ya casi todo el agua del mundo está contaminada. Es, está más o menos uniformemente contaminada. Es como el aire que ya más o menos está uniformemente contaminado. Bueno, pero Sí que hay entonces, zonas muy... bueno, hay que buscar sistemas de solución para el agua, pero para mí no sé si es la embotellada, porque la embotellada es la misma empresa que contamina, o sea que yo no puedo confiar en esa empresa que me mete, me embotella el agua, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Digamos que es lo más que podemos hacer. O sea, y también estar conscientes que no es todo lo que necesitamos hacer. También necesitamos atender el agua con la que nos bañamos, con la que cocinamos, con la que lavamos trastes. Claro. También necesitamos hacerlo para tener salud, porque un cuerpo que está haciendo así se enferma de todo. Digamos que este desequilibrio que te menciono, no es específico de alguna enfermedad. En realidad, cualquier enfermedad empezó así, cualquiera. Porque un cuerpo que está haciendo así no se enferma, es muy fuerte. En 6 millones de años que tenemos como humanos, ¿qué no habremos enfrentado? O sea, el cuerpo humano es extraordinariamente fuerte, ¿no? Entonces, por eso, pues primero, la propuesta es, primero atendamos la oxigenación del cuerpo y después vemos lo demás. Y ya veremos que de lo demás va a quedar muy poco, pero muy poco. De cualquier enfermedad, enfermedades hasta mentales, depresión, tristeza, paranoia, todo depende de esto. Todo. Me causa gracia la manito que haces, que hace el movimiento, depende. Sí, Este, sí, bueno, lo voy a cambiar por este. parece, me hace acordar al famoso testeo muscular inteligente, eso, ¿no? No sé si lo has probado. Eh, No, no, ahora, no, está bien, ahora digo, ¿qué pasa si se hierve el agua? ¿Sirve? peor, Peor. se concentran los contaminantes. En química, si queremos concentrar algo, lo hervimos. Ahora, esto es un drama. O sea, ¿vos qué hacés? Vos, digamos, vos qué tomás, entonces. Bueno, otra vez, no vine a vender nada. No, ya sé, Yo pero quería platicar con tu audiencia y contigo. Pero bueno, nosotros desarrollamos un material basados en la biología del ojo, porque el ojo humano tiene 3 o 4 mililitros de agua que nunca se recambian, nunca. Son los mismos toda la vida del individuo. 80, 90, 100 años son los mismos. Eso se sabe hace como 100 años, ¿eh? Pero como que no se había caído en la cuenta que para fines prácticos es agua estancada. Y sí, el agua estancada no es así. El agua estancada en cuestión de días pierde oxígeno, se hace ácida, se pone verde, ¿cierto? sí. Entonces, fue una de las cosas que logramos entender cuando hicimos el estudio. En el 2002 lo entendimos, ¿sí? O sea, y luego lo pudimos replicar en el laboratorio en el 2007. Entonces hicimos un material que, que, eh, que hace lo mismo que sucede en el ojo humano, ¿sí? Eleva los niveles de oxígeno todo el tiempo, igual que en el ojo humano. No gasta electricidad, igual que en el ojo humano. Y dura lo mismo que dura el proceso en el ojo humano.
80, 90, 100 o más años. En realidad también encontramos esa solución. Si es un material, pues que le damos la forma que necesitamos, la introducimos pues por ejemplo, en la reserva de agua o cisterna, o no sé cómo le llamen en Argentina. Sí, el tanque de agua. Ok, sí, o sea, se le quita el plástico que le ponemos para protegerlo, se deja caer cuidadosamente en el tanque de agua que surte a toda la casa, ¿sí? Se cierra el tanque de agua y adiós. No necesitamos electricidad, no necesitamos químicos agregados, no necesitamos nada, igual que en el ojo humano. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta es la solución que también necesitamos. Pero bueno, hay que ir convenciendo a las personas, informándoles, pero sí es la mejor opción, ¿eh? Es la mejor opción porque ni los filtros, ni el cloro, ni las plantas de tratamiento, no, no hacen cosas muy burdas, muy... ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con el agua de mar? ¿No puede proporcionar oxígeno? Sí, pero también ya está muy contaminada. Por eso los peces hasta salen huyendo del agua, sientes que se asfixian, igual que nosotros, porque su metabolismo es el mismo. Los peces sacan el oxígeno del agua que contienen adentro. El paso del agua por las branquias nada más es para sacar CO2, nada más, nada más. Pero esa idea de que al mismo tiempo que sacamos CO2, metemos oxígeno, no se puede, ni la naturaleza puede. Un órgano que tenga esa capacidad, no, no, es demasiado. Entonces, por eso vemos como que se suicidaran las poblaciones, ¿no? O sea, y de hecho se ha reportado, mientras más bajos son los niveles de oxígeno en el agua de mar, más chicos son los pescados. Se reproducen con más problemas, ¿sí? Y las diferencias entre los sexos empiezan a esfumarse, pero a tal grado de que cuando se estudian los órganos sexuales de los pescados, en el ovario tenemos una fila de ovogonias, o sea, células productoras de óvulos, y de espermatogonias, células productoras de espermatozoides. Así, una fila y otra fila. O sea, a mí me da la idea que los bajos niveles de oxígeno en el agua nos hacen que nos estemos regresando en la evolución. Porque si la naturaleza se tomó su trabajo para hacer los dos sexos, las diferencias, todo eso, es por algo. Te comento que últimamente está bastante en boga el tema del agua de mar y mucha gente la está consumiendo y se está recuperando de muchas patologías. O sea, digamos, también pasa, hay como una teoría, si querés, que todo el mar, todas las bacterias pertenecientes a la Tierra, al ingresar al medio marino, digamos, se desactivan, si querés. Digo, te lo dejo como un campo de investigación. Sí, sí, mira, yo sí lo acepto, ¿no? Y sí lo creo, pero el problema es que el agua de mar está tan contaminada que hay que tener cuidado de dónde tomamos el agua de mar. Ah, eso seguro. Sí, es por eso, pero de que tenga cosas buenas, por supuesto, pues, todo el agua tiene cosas buenas, pero no, dada la problemática, pues ya no es suficiente. Necesitamos elevar los niveles de oxígeno en el agua, en todos lados, hacia donde volteemos, oxígeno, 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 y veremos cómo la calidad de vida de las personas empieza a subir, empieza a subir. Se empiezan a sentir mejor de todo, desde la mente también. Ok. Me gustaría que me cuentes por ahí testimonios de recuperación de ciertas patologías de la gente, ¿no? Porque esto es importante. Bueno, hasta ahora me contaste la teoría, cómo funciona,
en principio, los productos que ayudarían, digamos, a sostener esta teoría también, ¿no? O sea, qué sé yo, el aparato este para el agua, las gotitas, no sé si tenés algo más. Y Sí, después, tenemos muchas cosas más, pero en la ¿cómo? próxima te platico más. Ahorita, por lo menos nos concentramos en el agua y en el medicamento, porque si no, nos A ver, extenderemos muchísimo. perfecto. Ahora digo, quiero, a ver, acá desde el canal de Zika Films buscamos soluciones. Entonces, me gustaría saber si hay realmente recuperaciones, en qué porcentaje, si armaste estadísticas, etcétera. Son sorprendentes, ¿eh? O sea, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer, no crees que se recupera un 10%, ¿no? Como un 70, un 80. Tengo enfermos de Alzheimer que han vuelto a trabajar. Aquí vienen pacientes desde Europa. Y no nada más de Alzheimer, sino de todas las enfermedades, porque la enfermedad, el nombre de la enfermedad no tiene importancia. El cuerpo no hace caso de eso. Te mencioné la cirrosis porque no se conocía nada que revirtiera la cirrosis. No se conocía nada. Un diagnóstico de cirrosis era muy, muy tremendo, pero cuando el cuerpo está haciendo así, no, vamos a la ciudad, cuando el cuerpo entra en equilibrio, tiene unas capacidades enormes, pero enormes. Sí, yo soy oftalmólogo, ¿sí? Ya tiene 20 años que no opero, porque las mejorías son tan marcadas en los problemas de los ojos que las necesidades de 3, 4 cirugías por semana empiezan a hacer 3, 4 cirugías por año, porque el cuerpo tiene una enorme capacidad de respuesta. Y eso se extiende al pulmón, al corazón, al cerebro, a todos los órganos. Para nosotros lo usual es evitar cirugías, por ejemplo, de reemplazo de articulación. Lo logramos, si no en el 100%, en el 90%, porque 100% ni cruzar la calle, pero el 90% es una 80, 90 es una respuesta enorme. Y el tratamiento es el mismo en todos ellos. O sea, no tenemos un tratamiento verde, azul, rojo, alto, bajo. No, no, es el mismo tratamiento. Restauramos esto. O sea, no es un tratamiento de individualidad bioquímica, sino que es un protocolo general. Pues es que estamos actuando sobre la muy primera reacción de la vida. Al enfermo de cirrosis le damos el mismo tratamiento que al enfermo de Alzheimer, de Parkinson, de fibrosis pulmonar, de hemorragia cerebral. Por ejemplo, cuando tratamos enfermos de hemorragia cerebral, ¿sí? Despiertan como en 15 minutos. Y no te estoy vendiendo nada, te estoy platicando lo que he vivido. Y por ejemplo, a ver, vamos a suponer que cae un enfermo con un cáncer de páncreas, que sabemos que te liquida en un mes tal vez o en 2 meses. ¿Puede haber recuperación? Sí, 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 obviamente es proporción guardada, pero hemos visto cáncer de estómago, que se considera el más tremendo de todos. Hemos visto una recuperación completa en menos de 3 meses. Wow. Sí, sí, es impresionante lo que se logra. Sí, pero es que el impresionante es el cuerpo, no el medicamento. El mérito del medicamento, pues, es el balance que induce. ¿Y por qué es el mismo medicamento? Pues porque este proceso es tan indispensable para la vida que es idéntico en todos. Es algo así como la respiración. Todos respiramos, ¿verdad? Igual esto, todos tenemos esto, todos, todo, y los mecanismos son los mismos, son los mismos. Entonces la manera de restaurarlo, pues es el mismo. Ok. Sí, la respuesta individual la va a hacer el propio cuerpo, que es lo mejor de todo, porque el cuerpo hace todas las cosas bien, mejor que cualquiera de nosotros.
Bueno, hasta el síndrome de Down responde, ¿eh? Pero para. ¿Deja de tener síndrome de Down la persona que ingiere esto? ¿Que hace este Sí, mira, tratamiento? es proporción guardada. Si tratamos el síndrome de Down ya grande, pues el resultado es proporcional, pero sí hay mejoría, porque se mejoran de los problemas que tengan y, en fin, su calidad de vida es mejor. Porque los enfermos de síndrome de Down se complican mucho. Conforme avanzan en la vida, les pasa esto, les pasa el otro, les pasa aquello. Y, por ejemplo, en los enfermos adultos les deja de pasar. ¿Sí? Y su nivel de abstracción mejora. Pero cuando los tratamos recién nacidos, el efecto es impresionante, como era de esperarse, ¿no? Ahora que si los tratamos dentro del vientre materno, todavía el efecto es más espectacular, pues porque el síndrome de Down es un producto que se está formando mal porque la mamá está en desequilibrio. La mamá, por alguna razón, se expuso a tóxicos, ¿sí? Y pues ella está en desequilibrio, pues el producto está en desequilibrio. Si nos fijamos en las historias de los periódicos, ¿sí? El esposo le pegaba y para colmo el hijo nació con algo, el corazón malo, el pulmón, pues sí. Pero ¿hablas de la mamá, pero también está en desequilibrio el padre o solamente la madre? Como que la madre es más determinante, por supuesto, pero también que el padre esté así, pues también es importante, ¿no? Ok. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos por qué usas anteojos? ¿Para la presbicie? ¿Tenés miopía? Esta es una pregunta personal, digamos, ¿no? Para no parecerme tanto a Brad Pitt. No, no es cierto. No, mira, yo uso lentes desde los 12 años. Tengo astigmatismos desde los 12 años. Mi padre usaba lentes. Sí, ahí fue la idea de que las enfermedades se heredan, pero en realidad las enfermedades no se heredan. Dios nos hace en serio, no en serie. ¿Sí? Digamos que historias como la mía y de otras enfermedades nos hacen ver eh, que grupos de personas estuvimos expuestos a tóxicos parecidos. Eso sí, cuando varios miembros de la familia tienen esto o el otro aquello, pues vivían en la misma casa, tomaban la misma agua, la misma comida, las mismas costumbres, el mismo aire. Entonces, pues obviamente se enferman de manera pues parecida, ¿no? Pero de ahí a que la naturaleza tenga errores en el código genético, no. El código genético es tan perfecto como todo lo demás, pero también necesita oxígeno. El código genético no es un ente independiente que se mantenga así como, no, es un ente dinámico que está trabaja y trabaja y trabaja. Y para eso necesita los niveles de oxígeno con el que fue creado. Sí, porque cuando los niveles de oxígeno se alteran, entonces el código genético empieza a desorganizarse. Claro, pero digo, con todo el oxígeno que te habrás puesto, ¿no te ayudó a solucionar el tema de la vista? En tu caso. Bueno, no, porque desde los 12 años que uso lentes, ahorita tengo 25, ¿no? Entonces, no, pero sí ha pasado, sí empecé a notar cosas. Por ejemplo, cuando las personas usan lentes desde muy pequeñas, eh, temprano relativamente en la vida empiezan a tener complicaciones de alguna enfermedad ocular. Digamos que la frecuencia es mayor, significativamente mayor. Y yo no he tenido problema. Al contrario, sí me ha ido bajando la graduación, ¿eh? Paulatinamente, pero sí es un otro que ahora veo mejor sin lentes que antes. Pero también yo le doy mucha importancia al hecho de que no me han aparecido las cosas que era de esperarse, ¿no? Eh, 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 estoy muy bien, bastante bien. Pero es eso, es que un cuerpo que está así, pues
Es un cuerpo que funciona bien, así de simple. Ok, y en relación a esto que decís, ¿vos qué consejo les das a los padres en relación a sus hijos con lo que está pasando actualmente a través de todos los dispositivos? Porque, por ejemplo, ya en Japón se estuvo viendo que más del 40% de los niños tienen que usar lentes porque los ojos se le empiezan a atrofiar por ver tanto dispositivo electrónico. Entonces, ¿vos qué le aconsejás a los padres? ¿Que utilicen anteojos o que no, o que todavía no utilicen, porque eso se puede llegar a solucionar? Digo, ¿no? Bueno, la mejor solución sería esta: poner en balance el oxígeno del paciente o del niño. Esa sería la solución ideal, porque de ahí un cuerpo que está en balance se encarga de las asechanzas. Llámese pantallas, llámese información, el cuerpo se encarga. O sea, hemos tratado niños con retraso psicomotor en la escuela, ¿sí? Y las mamás me vienen a presumir las boletas de 6 a 9 en un mes. Ponemos al cuerpo en balance y se las sabe todas. Sí, o sea, no, te quería comentar eso. Mira, yo empecé a hacer las pruebas de los medicamentos conmigo en el 98, ¿sí? Porque necesitaba, como no se sabía nada, pues yo tenía que determinar la dosis máxima, la dosis mínima, la dosis útil, digamos. Y yo lo empecé a... Y no creo que soy muy valiente, sino que yo sabía lo que estaba haciendo. Entonces sí me intoxiqué, pero yo sabía que las intoxicaciones son muy pasajeras, porque un cuerpo en balance sale fácilmente de una intoxicación, ¿sí? Sí, o sea, es muy difícil intoxicar al cuerpo con este punto de vista, porque al mismo tiempo que estás pues, mejorando todo, pues también mejoras las capacidades del cuerpo de detoxificarse. Bueno, no las mejoras, las restauras, porque las capacidades del cuerpo son bien, son excelentes, pero tiene que estar en balance. Entonces, y lo vemos en los pacientes, de repente nos llaman, oiga, empecé a tomar las gotas y me empezó a dar diarrea. Pues sí, el cuerpo está eliminando tóxicos. Aquí en la ciudad donde vivo, los choferes de los camiones me saludan. Pues me da gusto, o sea, que la gente esté contenta, pues porque ha visto mi trabajo. Porque al principio hasta se reían de mí, ¿no? Fotosíntesis humana, pues ¿qué no fuiste a la primaria? Pues sí, me enseñaron, no le hice mucho caso a lo que dijo el maestro, afortunadamente. Arturo, contame una cosa, ¿estos productos llegan a otras partes del mundo, por ejemplo a la Argentina, y vos atendés también de manera online? Sí, 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 en diario tenemos consultas de Europa, Estados Unidos, Canadá. Nada menos el fin de semana pasado estuvo una investigadora de la Universidad de Arizona, porque quiere impulsar el proyecto a nivel mundial. Realmente a mí eso se me ha hecho muy difícil porque yo soy investigador, no soy empresario. Entonces, pues no se me da el buscar esto y lo otro, aquello y tener concesiones estilo la comida rápida. No, no sé. Yo estoy en lo que estoy. Y esta investigadora, pues como que tiene mitad y mitad, porque entonces, pues vamos a tratar de, porque sí, sería muy bueno que ya estuviera en todos los países, porque si con una misma herramienta terapéutica atiendes el 99% de las enfermedades, pues bendito sea Dios. Claro, De los 70,000 medicamentos que hay en las farmacias, nos quedaremos como con 10. tal cual, tal cual. Ahora,
Yo estoy en la Argentina. ¿Cómo hago para conseguir estas gotas, estos productos? ¿Me llegan? ¿Dónde las pido? ¿Cómo hago? Nos piden de todos lados. Entonces, les puedo dar un correo donde contactan a la coordinadora de envíos nacionales e internacionales y ella va a hacer lo posible por que les llegue a su... Porque hay países que sí lo dejan entrar muy bien, por ejemplo Francia, Inglaterra, ¿no? Pero hay países muy herméticos, por ejemplo Alemania, pero hay países muy abiertos, como Holanda, por ejemplo. En Holanda no se dejan pasar todo. ¿Sí? En Italia cuesta mucho trabajo. Y tratamos de, de enviarlos, pero más que nada por solucionar el problema de salud. ¿Y las personas pueden consumir estos productos eh, sin tener la consulta con vos o tiene que tener sí o sí la consulta? Pues aquí nos ocurre de las dos cosas, de las dos formas, ¿eh? Hay personas que hacen hasta lo imposible por venir, como que sienten que si yo las reviso es mejor. Y sí, bueno, ciertamente sí pareciera lógico, pero en realidad cuando empieza el tratamiento, pues lo que va a pasar es que se va a empezar a mejorar, sea lo que sea, y está en la etapa que sea. Sí, entonces, a veces cuando vienen de muy lejos, les pedimos, empiecen el tratamiento y eventualmente los checamos, no hay problema, pero el beneficio ya empieza, ¿no? Pero puede ser de las dos formas. Eh, cuando no conocen la historia, pues el tratamiento, sí, como que tienen temor y eso, pero ya que empiezan a observar en un amigo, en un familiar, las bondades de estos medicamentos, ya nos pasa que lo empiezan a tomar ya con más confianza y todo, o sea, podemos hacerlo como se sienta mejor la persona, pero sí, digamos, una persona que llega a tener una botella de nuestro medicamento y lo quiere empezar a tomar, lo puede hacer y no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que va a entrar en equilibrio y eso es justamente lo que queremos. Ya en balance el cuerpo se encarga de eso. Y eventualmente estamos en contacto, ya sea por correo o por teléfono, como se pueda, pues nosotros procuramos atender. Ok. Tenemos una página web, pero está en inglés porque la página en español nos la hackearon y estamos tratando de recuperarla. Don Arturo Solís Herrera, muchísimas gracias por esta información que nos brindaste. Ojalá que esto ayude a solucionar este, estos problemas que tiene la gente y cada vez más en relación a las enfermedades que están apareciendo. Y bueno, y quedamos en contacto. Igualmente.